poco fuerte. Vale, gracias. Bien, pues como hemos venido diciendo desde esta mañana, desde el principio, hoy queremos celebrar el Día Internacional de la Fe en el Trabajo. Luego voy a dar algunos datos, pero bueno, quiero comenzar con algo que un hermano que algunos conocéis, es un hermano de la Iglesia Cristo Vive en Hortaleza, me escribió hace un par de años. Y de alguna manera refleja, lo quiero utilizar como introducción, refleja algo que para él fue un antes y un después, cuando se dio cuenta de la realidad en su vida, de que precisamente había una desconexión entre su fe y su vida diaria, su vida cotidiana, en este caso su vida laboral. Y dice así, él lo expresó de esta manera: en junio de 2023, el Fórum Veritas Francia organizó un debate entre Cédric Villani y yo sobre el tema ¿pueden las matemáticas abrirnos a la espiritualidad? Dice, acepté por 3 razones. En primer lugar, sabía que el tema interesaría a muchas personas del mundo científico y más allá. Un tema interesante, espiritual, pero no religioso. En segundo lugar, Cédric Villani es un matemático que recibió la medalla Fields en 2010. La medalla Fields es como el premio Nobel de las matemáticas, así que Cédric Villani es uno de los mayores matemáticos del mundo. Finalmente, supe que la lectura de algunos de sus escritos, que Villani y yo estábamos muy de acuerdo. En otras palabras, ambos creíamos que las matemáticas podrían abrirnos a la espiritualidad, porque ambos éramos y seguimos siendo platonistas, es decir, convencidos de que las matemáticas constituyen una realidad no material que se descubre. En los días previos al debate en línea, lo anuncié en LinkedIn, al mismo tiempo animado por el grupo Transforma tu Trabajo, organizado por Miguel Sánchez en Cristo Vive. Había hecho un ligero cambio en mis hábitos de oficina. Hasta entonces, siempre había cerrado la puerta, incluso cuando estaba en mi despacho. Y como las luces son demasiado brillantes, no las enciendo, de modo que desde fuera nadie señala mi presencia. El cambio de hábito en cuestión consistía simplemente en dejar la puerta entreabierta cuando estaba. Viendo mi puerta entreabierta, un colega de la universidad supo que estaba y entró a hablar conmigo. Me dijo que había leído mi anuncio en LinkedIn, que el tema les interesaba mucho a él y a su mujer, y me hizo muchas preguntas sobre el debate. Era la primera vez que tenía una conversación espiritual tan interesante en el trabajo. Este es el testimonio de Antoine, y como dije, pues durante muchos años en su vida, él es catedrático universitario en Ciudad Real, pues su vida cotidiana, en este caso su vida laboral, estaba totalmente desvinculada de su fe. De alguna manera no integró su vida espiritual a su vida laboral. Y como digo, hoy vamos a celebrar el Día Internacional del Trabajo, y es la primera vez que se celebra, no sé si en todo el mundo, pero en España sí. En España va a ser a partir de este domingo, el último domingo de abril. Todos los años intentaremos que se celebre. Y es que el movimiento Lausana, desde ya hace muchos años, ha intentado impulsar esto porque es uno de los grandes desafíos que tiene la Iglesia hoy en día. En uno de los congresos, en uno de los últimos congresos que dedicó exclusivamente al tema de la fe y el trabajo, en este caso era en Ciudad del Cabo, pues recomendaba una serie de cosas y decía que alentamos a todos los creyentes a afirmar su trabajo como ministerio. También desafiamos a los trabajadores a que lleven sus habilidades, sus oficios, sus talentos, sus profesiones a nivel mundial donde la Iglesia no puede ir. Es decir, la Iglesia, cuando estamos aquí todos juntos, aquí no viene todo el mundo, pero nosotros sí podemos ir al mundo y estar allí donde todos ellos están para la gloria de Dios. Y también dice que recomendamos que los líderes de Iglesia apoyen y reconozcan el ámbito laboral como un campo de misión. Por lo cual, instamos también al pueblo de Dios, es decir, a la Iglesia, a orar por los cristianos en el lugar de trabajo, en los negocios y en las profesiones. Bien, pues fijaros, la realidad
es que el testimonio en el lugar de trabajo o en el lugar de estudios o incluso las amas de casa, con las relaciones que tienen pues cuando van al mercado, con las personas con las que normalmente se relacionan en el día a día, es un ámbito que normalmente no nos ha preocupado mucho. No nos hemos detenido mucho en preparar a los cristianos para esos ámbitos. Sin embargo, son los ámbitos donde pasamos el 70 y el 60% de nuestro tiempo cuando estamos despiertos. Fijaros que hay pocos lugares donde un no cristiano pueda ver la diferencia que Cristo hace en la vida de una persona como en lugar de trabajo. Mientras estamos aquí, la gente del mundo no puede ver la diferencia en nuestras vidas. Sin embargo, sí lo pueden ver cuando estamos con ellos, cuando compartimos con ellos las mismas luchas. Yo recuerdo, esto hace ya muchísimos años, que una de las estrategias evangelísticas que había en aquel entonces, José Pablo tendría 25 años igual que yo más o menos, es decir, que han pasado muchísimos años. Entonces era una estrategia evangelística que se empezó a intentar que en Madrid pues se promocionase. Y consistía en que teníamos que intentar construir puentes. Decía que la iglesia tenía que construir puentes para llegar a la sociedad. Pues no sé si os habéis dado cuenta que en nuestro lugar de trabajo, en las relaciones que tenemos cotidianamente, no solamente los puentes ya están construidos, sino que también están cruzados. Es decir, nosotros ya tenemos una relación, un vínculo con las personas con las que nos relacionamos cotidianamente. No necesitamos crear nada. Muchas veces también se nos exhorta a entablar relaciones con personas que no conocemos. Cuando vamos a un parque y queremos dar un folleto y queremos hablar con alguien, es alguien que no conocemos. Sin embargo, en nuestro entorno cotidiano, todas esas relaciones ya existen. Son relaciones naturales. No tenemos que forzar absolutamente nada. Y no sé si os habéis parado a pensar que un testimonio fiel en el trabajo no se puede apagar como se apagaría, por ejemplo, un programa de radio, o no se cambiaría como se puede cambiar un canal de televisión, o tirar a la basura como un folleto, o incluso rechazar como se puede rechazar una invitación a un acto evangelístico, a un concierto evangelístico, lo que sea. Pues un no cristiano puede deshacerse del Evangelio a través de todos esos medios. Sin embargo, nunca podrá deshacerse del testimonio de un cristiano que vive en el poder del Espíritu Santo durante 8 horas todos los días de la semana. Eso es algo que estará ahí siempre. Fijaros que cuando decimos vivir la vida cristiana en nuestros lugares de trabajo, difícilmente puede pasar desapercibida. No puede pasar, no la podemos ocultar, no la podemos tapar, porque Dios también entra en acción en esos lugares. No solamente entra en acción cuando estamos en la iglesia, cuando hacemos cosas para la iglesia, también está presente allí donde nos encontramos mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Y no hace falta más que mirar en la Escritura para darnos cuenta de que Dios ha utilizado a lo largo de toda la Escritura personas sencillas, personas comunes que tenían su trabajo y en las mismas situaciones en las que ellos estaban viviendo cotidianamente. Por ejemplo, utilizó a un pastor como Abraham, a un primer ministro como José en Egipto, utilizó también a un alto cargo de Babilonia como fue Daniel, a un médico como fue Lucas, a una tejedora de telas y una empresaria como era Lidia, y podríamos citar a muchos hermanos. Pedro era pescador. O sea, tantas personas en sus contextos cotidianos son los que Dios utilizó para llevar el mensaje del Evangelio. Bien, pues esta mañana, por eso quiero que veamos algunas formas prácticas a través de las cuales Dios te puede usar mañana cuando estés en tu lugar de trabajo. Y para ello vamos a ir al libro de Ruth. El libro de Ruth, en este caso, en el capítulo 2 que hemos leído, no sé si os habéis dado cuenta, parece como que bueno, Dios ha colocado ahí el capítulo 2 del libro de Ruth
y como que no tiene mucho sentido, no tiene elementos, vamos a decir, entre comillas, espirituales, no es algo que a lo mejor nos pueda exhortar o animar a algo que digamos, pues no sé, esto es súper espiritual. No. Sin embargo, toda la acción del capítulo 2 de Ruth, ¿sabéis dónde se desarrolla? En el campo, en un contexto laboral, en los campos de cultivo de un hombre que se llamaba Booz. Y el versículo 1 pues, presenta a este hombre, pues un hombre, lo que podríamos decir un empresario que tenía a su cargo pues, una serie de personas que trabajaban en el campo. Y vamos a ver algunas cosas prácticas que Booz hace en su trabajo, en este caso pues como empresario, pero nosotros igualmente podemos aplicarlo esto también a nuestro propio contexto, a nuestra propia realidad, ¿vale? Bien, lo primero que Booz hace es mostrar un carácter santo. Y esto es lo primero que podemos hacer nosotros en nuestros entornos cotidianos, mostrar un carácter santo. Mostrar un carácter santo es encarnar y es vivir el carácter de Dios en primera persona. Es decir, si queremos reflejar a Dios ante las personas que tenemos a nuestro lado, va a ser mostrando nuestro carácter que se parece al carácter de Jesús. Es decir, de alguna manera decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi voluntad, haz lo que quieras y que todo esto pueda afectar a todo lo que hay a mi alrededor. Fijaros, la primera vez que Booz llega allí a los campos, lo vemos en el versículo 4, y lo primero que hace es saludar a los trabajadores. Y fijaros el saludo, que el Señor esté con vosotros. Ese fue el saludo. Nos puede parecer a lo mejor que es un saludo pasado de moda, incluso un convencionalismo, incluso nos puede sonar incluso a un lenguaje un tanto religioso. Es más bien el lenguaje propio pues, del pastor, ¿no? Cuando termina el culto o cuando ve que van viniendo los fieles y bueno, que el Señor esté con vosotros, ¿no? Un saludo muy religioso. Pero resulta que Booz no es un pastor, ni es un religioso. Es, como he dicho, un empresario y no lo está diciendo tampoco cuando termina el culto o cuando empieza el culto. Lo está diciendo cuando llega al lugar de trabajo y saluda de esa manera a sus trabajadores. Yo creo que para Booz esa era una oración genuina. Y lo que está diciendo a través de esta oración es que Dios muestre su favor hacia aquellas personas que están trabajando en sus campos. Es decir, para Booz es consciente, él es muy consciente de que Dios tiene que estar con ellos. Y si Dios no está con ellos en las labores cotidianas, pues posiblemente no va a ser el mismo resultado. ¿Cómo te tomarías si alguien te dijera, Clau, el Señor esté contigo cuando contabilizas las facturas? ¿Cómo te lo tomarías? O que el Señor está contigo, no sé si hay alguno que trabaja en la hostelería, cuando está sirviendo el café. O por ejemplo, le podríamos decir a Blanca, ¿cómo te sientes o cómo te sentirías si alguien te dijera que el Señor esté contigo mientras estás atendiendo a ese paciente? O cuando tienes que tratar a un adolescente problemático, tenemos a varios que trabajan en el ámbito de la educación y tienen que tratar con niños problemáticos, ¿no? Pues que el Señor esté contigo cuando tienes que tratar a un adolescente problemático o cuando te atiende el carnicero simplemente, ¿no? O el pescadero en el mercado. Nos choca y no estamos acostumbrados. Pero para Booz, que el Señor esté contigo no es una forma, como he dicho, de dar los buenos días, sino que es un saludo genuino que quiere mostrar a través de él el carácter de Dios, un carácter santo. Y lo va a mostrar de dos maneras. Lo va a mostrar, por un lado, revelando que se preocupa por sus empleados. O sea, sus empleados le preocupan y quiere lo mejor para ellos. Pero también reconociendo que toda la dependencia en su vida descansa en el Señor. ¿Vale? Entonces, recordemos que fijaros, es un hombre que es rico, es un hombre que es influyente, es un hombre que no tiene la necesidad, vamos a decir, de reconocer nada de Dios,
pero sin embargo, toda su vida, todo su trabajo descansa en lo que Dios solamente puede hacer. Mostrar un carácter santo va a implicar vivir el carácter de Jesús en nuestros trabajos. Va a implicar manifestar el fruto del Espíritu. Y ya todos sabemos cuál es el fruto del Espíritu. Y manifestarlo no solamente cuando las cosas no nos van a ir bien, porque hay veces que en los trabajos las cosas nos van bien, ¿verdad? Pero también cuando las cosas nos van mal, cuando nos vienen mal dadas, ¿vale? Cuando estamos, por ejemplo, en medio de un conflicto, cuando estamos en un pico de trabajo, cuando no sabemos muy bien cómo gestionar eso que tenemos por delante, y entonces el nerviosismo, la preocupación viene a nuestra vida. Cuando, por ejemplo, nos cambian el turno sin avisarnos, o en el caso de los estudiantes, cuando les ponen un examen que no esperan, ¿vale? Pues debemos invitar al Espíritu Santo a que nos acompañe el lunes para que le dejemos actuar en nosotros. Porque Dios va a usar nuestros trabajos también para moldear nuestro carácter y para que nos parezcamos más a Jesús. Y fijaros, el Espíritu Santo muchas veces sabes a quién va a utilizar, a tu jefe. Es el instrumento que mejor utiliza, porque de alguna manera hay elementos en nuestra vida que Él tiene que ir limando, ¿no? Dios tiene que ir limando y al final utiliza como instrumento a nuestros compañeros, a nuestros jefes, a personas que normalmente no estamos acostumbrados. En algunas empresas, los directores de recursos humanos suelen decir o tener un lema, ¿no?, que contratan a la gente por las aptitudes, con P, pero los despiden por las actitudes, con C. Es decir, al final el carácter es muy importante en las empresas. Por lo tanto, modelar un carácter santo, mostrar un carácter santo es lo primero que podemos hacer, y eso solamente le podemos hacer pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ayude, que esté con nosotros durante todo el día. La segunda cosa que hace Boaz es multiplicar el buen trabajo. Vemos que Ruth llega en el versículo 3 a los campos y está recogiendo las espigas, y al llegar Boaz lo que hace es que, claro, ve que hay una persona que no pertenece a lo que serían sus trabajadores, y entonces le pregunta al capataz por esa persona, que quién es ella. Es decir, Boaz comienza interesándose y lo hace de una manera, como luego veremos, pues no para regañarla, no para decir qué hace esta persona, sacarla de aquí, que no pertenece a la plantilla, sino porque quiere hacer algo especial a través de ella. Y entonces cuando se acerca, el versículo 8 y 9 dice: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas, bebe el agua que los criados hayan sacado. Él no tendría por qué hacer todo este tipo de cosas, pero da pautas muy claras, muy concretas, no solamente a las criadas, sino también al resto de los trabajadores, para que ella pueda trabajar y lo haga bien. Por ejemplo, que no vaya a ningún otro campo de otros propietarios. Recordar que esto era en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, sabéis que en Israel, pues cada uno hacía lo que bien le parecía, y si ella iba a otro campo, pues posiblemente iba a ser maltratada, violada o cualquier cosa. Y de alguna forma, el dar estas instrucciones lo que hace es proteger también a Ruth. Le dice que se quede hasta el final de la cosecha en el versículo 21 y le indica a qué campo debe de ir y con quién debe trabajar y con quién no debe de trabajar. Es decir, el resultado de todo eso es que Boaz hace un buen trabajo dándole pautas, dando consejos, advirtiéndola, dándola oportunidades para que trabaje, para que pueda cosechar pues con tranquilidad. Y fijaros que el resultado de todo ese buen trabajo que hace Boaz es que en el versículo 17, cuando ya vuelve a la casa, pues vemos que dice: la cebada que había recogido, la cual pesó,
y llegó a pesar más de 20 kilos. Y Noemí se quedó sorprendida, ¿no? ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Eso no era lo normal, recoger 20 kilos después de haber quitado y quedarse simplemente con el grano. Bien, pues Booz hace un buen trabajo dándole oportunidades a Ruth y la realidad es que la manera en que hacemos nuestro trabajo va a marcar siempre la diferencia. Si nosotros hacemos las cosas con excelencia, si hacemos las cosas con integridad, eso marca la diferencia porque nuestros jefes en primer lugar y nuestros compañeros también se dan cuenta de que somos personas diferentes. Tenemos la posibilidad también de hacerlo de tal forma que afecte a las personas que nos rodean. Muchas veces el hacer un buen trabajo pues tiene que ver con facilitar las cosas a los compañeros que tenemos a nuestro alrededor. Una de las cosas que ocurren peor en las empresas es poner zancadillas a los compañeros. Bueno, pues la diferencia entre cualquier otro compañero y uno que es cristiano es que hace un buen trabajo beneficiando también a los que nos rodean. Fijaros, Dios no nos pedirá que hagamos todo como para Él si no tuviera importancia, si no fuera algo importante. Por eso tenemos la oportunidad de hacer nuestro trabajo de forma que no solo estemos glorificando a Dios, sino también que de alguna manera estemos ayudando y facilitando la vida de las personas que están a nuestro lado. La tercera cosa que hace Booz. La tercera cosa que hace Booz es ministrar gracia y amor. Vale, si bien es cierto, como hemos visto, que Booz desde el principio intenta ponerse en las manos de Dios, intenta mostrar el carácter de Dios a todos los demás y de alguna manera facilitar las cosas para que todos puedan hacer el trabajo de la mejor manera posible, lo que vamos a ver ahora es que Booz lo que hace es permitir que Ruth pueda espigar en sus campos, pero hace algo mucho más. Esto tiene que ver con lo que decía la ley en Levítico 23:22. La ley decía que el que tuviera un campo no tenía que recoger todo, tenían que dejar algún rincón sin cosechar, las espigas que se habían caído no las tenían que recoger, porque decía, todo eso es para los pobres. Entonces Dios daba ya indicaciones de cómo había que hacer ese tipo de trabajo. De alguna manera esto es lo que la ley decía. Pero lo que hace Booz es ir mucho más allá de lo que la ley decía. Lo que él hace es ministrar, servir, en este caso a Ruth, con gracia y con amor. Y la gracia y el amor tiene que ver no con lo que yo tengo que hacer, sino con lo que no tengo necesidad de hacer. El tener que hacer tiene que ver con la ley. La gracia y el amor es una cosa totalmente diferente. No tenemos la necesidad de hacerlo. Fijaros, Booz hace cosas que no tiene por qué hacerlo. Si veis a partir del versículo 14, Booz no tiene por qué ofrecer el pan mojado en vinagre. Eso era para sus trabajadores, pero Booz lo hace. Él no tiene por qué darle de comer el grano tostado, porque era también para sus trabajadores, pero Booz también lo hace. Él no tiene por qué dar permiso a Ruth para que beba todo el agua que quiera, pero Booz lo hace. Él no tiene por qué decir a sus trabajadores que dejen caer algunas de las espigas para que ella las pueda recolectarlas, pero Booz lo hace. Él no tiene por qué orar por Ruth, pero en el versículo 12 ora por ella. Booz lo hace. Eso es lo que hace la gracia y el amor. Servir a los demás, hacer cosas que no tenemos la obligación de hacer. Y fijaros, mostrar gracia y amor en nuestros lugares de trabajo puede implicar a veces hacer cosas pequeñas. Quedarte un viernes. Los viernes son los peores días, ¿eh? Los viernes llegan las 3 de la tarde, o mejor dicho, las 2:30, y ya está la gente intentando apagar el ordenador para salir corriendo. Pues quedarte un viernes para ayudar a un compañero a terminar algo sería una muestra de gracia y amor. No tienes por qué hacerlo,
pero lo haces. Ayudar, por ejemplo, a un usuario, si eres una persona pública, que estás en un organismo público, pues ayudarle a rellenar un cuestionario que no sabe. Tú no tienes la obligación de enseñarle o decirle cómo tiene que hacerlo, pero lo haces. Eso es mostrar gracia y amor. Recoger al niño que tu vecina no puede llegar a tiempo al colegio y que a ti a lo mejor te va a costar pues no irte a donde te querías ir luego, pero lo haces, es mostrar gracia y amor. Y así hay infinidad de situaciones, de cosas pequeñas, que a través de eso estamos mostrando gracia y amor hacia las personas que nos rodean. A veces también ministrar gracia y amor puede implicar cosas más grandes, porque en definitiva tiene que ver con vivir de una manera generosa. Es lo que el Señor Jesús nos dice de que al que te pide una capa, dale dos. Es decir, anda una milla más. Eso es mostrar gracia y amor. Y hay muchas maneras en las que podemos mostrar eso también en nuestro lugar de trabajo. De no ser o de no estar con la coletilla también muy típica de que esto es que no me pagan para hacer esto, ¿verdad? No, es que para esto no me pagan. Pues tiene que ver esto con retirar el foco de atención de nosotros mismos y pensar de forma proactiva en la manera en la que nosotros podemos ayudar a ese compañero que a veces tiene mala cara y que de alguna manera está mostrando que algo le pasa, o preocupándote por ese alumno que tiene dificultades y entonces te acercas a él, hablas con él, o estar pendiente de aquel enfermo que nadie le visita y entonces, bueno, tú dedicas tiempo que no tendrías por qué hacerlo porque no te pagan para ello, pero te acercas a ese enfermo y estás con él sentado un rato preguntándole por su vida. Por último, voz hace otra cosa más y es ser un mensajero del Evangelio. Y si bien es cierto que en ese momento voz pues tenía una visión muy limitada del Evangelio, Jesús no había venido, todavía no tenía el conocimiento que tenemos nosotros ahora acerca de la obra de Jesús y todo esto, pero desde la perspectiva que él tiene de la verdad, desde la perspectiva de la relación que él ya tiene con Dios, voz va a aprovechar cualquier oportunidad que tiene para hablar, para reconocer, para expresar verbalmente lo que él conoce de Dios y lo que Dios está haciendo en su vida. Y eso es básicamente comunicar el Evangelio. Voz quiere que todo lo que él hace, que todos los que le rodean, que todos los que le conocen, sepan y vean en quién se está apoyando en su vida. ¿Quién es el Dios que da sentido a su vida? Él reconoce que Dios es el único que puede hacer prosperar todo lo que hacemos. Y fijaros en el versículo 12, reconoce que Él es el único refugio seguro y en quien tiene sentido refugiarse. Es decir, si hay algo, le está diciendo, si hay alguien en quien puedes tener la seguridad y en el que te puedes aferrar en tu vida, esa persona es Dios. Y fijaros que esto lo dice una persona que es rico e influyente. Él no tendría necesidad, él tenía todo. Tenía dinero, tenía posesiones, tenía personas a su cargo, pero sin embargo, él reconoce en su vida que todo lo que tiene, que todo lo que hace, depende de Dios. Y fijaros, nosotros en nuestro entorno laboral estamos igualmente a dar testimonio. Porque, como vimos el domingo pasado, todos somos testigos. Tenemos que decir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Solamente consiste en eso. Ya lo dijo Juan Sima el domingo pasado. Y hacerles ver que realmente Jesús es importante para cada uno de nosotros. Es importante para ti. Y no solamente porque te ha salvado, porque muchas veces vamos al hecho de la salvación. No, Él es el Señor y es importante para mi vida, porque toda mi vida se sustenta en Él. Y tengo que decirlo. Fijaros, si Dios no es importante, si Cristo no es importante para ti
en el lugar donde pasas la mayor parte de tu tiempo, ¿por qué debería ser importante para cada uno de ellos? Si tú no muestras delante de ellos que para ti Dios es importante, no le hables del Evangelio porque no va a tener sentido. Si Dios no es relevante para nosotros, donde pasamos la mayor parte de nuestros días, ¿por qué para ellos iba a serlo el culto cuando solo aquí pasamos 3 horas? Además, si no somos coherentes con lo que creemos y lo que vivimos en nuestra vida, ¿por qué deberían creer ellos en el cristianismo que es importante para la suya? El primer umbral que un no creyente tiene que cruzar es el pasar de la desconfianza a la confianza. Es decir, que somos personas creíbles, coherentes, que lo que decimos lo estamos viviendo. Ese es el primer umbral que un no creyente tiene que pasar, que tiene que cruzar para acercarse más al Señor. Y eso lo podemos hacer de una forma muy simple. Tenemos que tener claro que un testigo no es un predicador, no es alguien que está participando de un debate, simplemente es alguien que dice a otros lo que ha visto y lo que ha experimentado. Es lo que Jesús le dijo al endemoniado, ese que tenía tantos demonios que le llamaban legión. ¿Qué es lo que le dijo? Pues vuelve a tu casa y cuenta a Dios todo lo que Dios ha hecho en ti. Pero es también lo mismo que dijo la samaritana. La samaritana, cuando volvió al pueblo, pues le dijo a los demás: venid y ved, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que me ha pasado. A lo mejor es el Cristo. Y cuando volvieron, dice que creyeron en el testimonio que daba esa mujer. Por lo tanto, no necesitamos tener una formación especial para hablar a los demás, como vimos también el domingo pasado. No necesitamos saber nada especial para hablar, pues no sé, del amor de tu vida. Yo no creo que necesitéis un máster para hablar de vuestros cónyuges, ¿no? No, porque es algo importante. Algunos a lo mejor un poquito más, pero bueno. Pero es algo que es natural porque es lo más importante en tu vida. Lo mismo ocurre, pues, en este caso, cuando tenemos algo que nos gusta, un deporte que nos gusta, pues no tenemos la necesidad de una formación especial para hablar a nadie del gimnasio, donde pues pasamos y tanto nos gustan los mejores momentos, porque es algo natural, algo que nos sale. Bien, el testimonio, por lo tanto, no consiste en un debate, consiste más bien en una conversación. Fijaros, yo estoy convencido de que la gran necesidad que la Iglesia de nuestros tiempos tiene no es una generación de grandes predicadores. Estoy convencido de ello. La Iglesia no tiene la necesidad de una generación de grandes predicadores ni de grandes evangelistas, sino de personas que hablen de Jesús frente a una taza de té. Cógete a alguien, a cualquier compañero, invítale a un café y ten una conversación. Esa es la manera más natural de hablar a los demás del Evangelio. Y cuéntales lo que el Señor está haciendo en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Fijaros que voz habla cuando ha hecho. No solamente habla sin hacer, ni hace sin hablar. Habla cuando ha hecho. Y nadie excepto tú vas a poder alcanzar a las personas que tienes a tu alrededor. Yo no puedo alcanzar, pues yo sé, a los que tiene David, a sus compañeros. Yo nunca los conoceré. A los compañeros de David yo no los conoceré nunca, ni tampoco a los de Ricardo, ni a los de Luján. No, porque nunca voy a relacionarme con ellos. Las únicas personas que el Señor ha puesto para dar testimonio a esas personas, pues ha sido a David en su entorno, a Luján en el suyo, y así a cada uno de nosotros. Pues bien, para terminar como conclusión, durante toda la semana tenemos que tener muy claro de que la Iglesia, es decir, cada uno de nosotros, está en misión.
Puede que a lo mejor no lo creas, puede que a lo mejor no lo estés haciendo, pero Dios te ha colocado con el propósito de estar en misión. Y queremos que eso lo tengáis claro, que lo podáis visualizar. Y para que veáis el impacto, una vez que termine el culto, os vamos a pedir, aquí tenemos un mapa que ponemos nuestro campo de misión. Ahora solamente hay tres chinchechitas. Podéis poner si queréis el nombre, si no, no hace falta que lo pongáis. Pero sí, lo que queremos es que marquéis dónde trabajáis semanalmente. Y tener una imagen de cómo está la iglesia durante el resto de la semana. Ahora estamos aquí todos juntos. Ahora podríamos poner todas las chinchetas ahí en San Fernando. 80 chinchetas, ¿vale? Bueno, lo que quiero que veamos es dónde están las chinchetas el resto de la semana. Cada uno que ponga la chincheta allí donde el Señor le ha colocado. Porque de esa manera seremos conscientes de la manera en que podemos impactar en nuestro entorno. La manera en la que Dios quiere que como iglesia nos vayamos extendiendo, la manera en la que Dios quiere como iglesia vayamos multiplicándonos, porque Él ya nos ha puesto un lugar, Él ya nos ha puesto personas con las que podemos empezar a trabajar. ¿Tú quieres ser un líder en la iglesia? ¿Tú quieres ser un líder en la iglesia? Bueno, pues que sepáis que todos ya tenéis una parroquia. Todos ya tenéis una parroquia. Vosotros sois los líderes de la parroquia que el Señor ha puesto en vuestras manos, que no es otra el lugar en donde os encontráis cada día de la semana. Y es un privilegio, os lo puedo asegurar que es un privilegio y es también una gran responsabilidad. Y para terminar, sí me gustaría, porque otra de las cosas que es importante que conozcamos, que sepamos, es la manera en la que Dios, pues, nos tiene a cada uno de nosotros, y muchas veces esto lo desconocemos. Y voy a pedir que Luján y que también Consuelo, podéis venir para acá, subir. No sé si hay algún estudiante. ¿Hay algún estudiante que se atreva a subir también? ¿Algún estudiante? ¿No hay ninguno? ¿Bien? Pues si hay algún estudiante que quiera subir, puedes subir. Venga. Fenomenal. Bueno, ¿tenemos un micrófono? Mira. A ver, Voy a empezar contigo. Ah, no, con ella, mejor. Y así no tienes tantos nervios. ¿Vale? Mira, solamente quiero haceros 3 preguntas. 3 preguntas que son muy sencillas, pero que nos van a tu trabajo. Pues en casa, cuidando de los míos, paseando por la mañana, con los vecinos a veces hablando, haciendo un poco de ejercicio y poco más. Muy bien. Y si tuvieras que decir qué cosas, vamos a decir, te alegran o te entristecen durante la semana cuando estás pues tú sola. Hay cosas que y te gustaría que hubiera alguien a tu lado para ayudarte y sin embargo estás sola, pues qué cosas son las que te alegran y qué cosas te entristecen de tu día a día. Pues me alegra mucho el ver a mis hijos bien, el ver que se conducen bien, el ver bueno, que un poco me hacen caso. Me alegra mucho. Me entristece mucho las noticias normalmente, porque ves el mundo que está fatal. Pero lo que más me entristece en esta vida es fallar a Dios. Es fallar a Dios, es estorbar su obra. Por mi carácter, por mis luchas. Muy bien. Y dame algún motivo para que oremos por ti. ¿Por qué te gustaría que oráramos en tu día a día? Pues me gustaría que oraseis por mi dominio propio, por la sabiduría para conducirme con los de afuera, sobre todo en casa, y para que mi familia se complete en el Señor. Amén. Amén. Amén.
Bien, ahora ya. A ver, esto es muy fácil. ¿Qué estás estudiando? Bachillerato. Bien, muy bien. Y a ver, allí en tu instituto, ¿qué cosas son las que te cuesta más? Cuando estás con otros compañeros, si saben que tú eres cristiana, entonces, son las cosas que pues, llevas peor, ¿no? ¿Te cuesta más cuando hablas con ellos o no tienes ningún problema con ellos cuando hablas del Señor? Normalmente no, porque bueno, para tener un momento para hablar del Señor en mi salón, que es muy caótico, porque todos hablan a la vez, gritan, hablan durísimo. Es horrible, es terrible. Yo normalmente me la paso callada y escuchando al profesor. Soy una de las pocas que los escucha, porque mi clase es totalmente caótica. Bueno, bueno. Pero sí he tenido la oportunidad de hablar de Dios con mis amigas y pues cuando le he hablado me han escuchado atentamente y bien y pues normal realmente. Vale. ¿Y quieres que oremos por ti por algún motivo en particular? Por sabiduría, dominio propio, realmente. Muy bien. Bueno, Luján, vamos a ver. Dinos en qué trabajas, qué oportunidades o qué desafíos tienes en tu trabajo. Bueno, a mí siempre me gustaron las personas, me interesaron las personas, observarlas, estudié psicología, pero no trabajo en un despacho, no hago psicología clínica, trabajo la psicología de la vida cotidiana, las empresas, la comunidad y la familia. Entonces hace más de 30 años que trabajo en distintas organizaciones, acompañando a personas a que, ¿cómo decirlo?, se comuniquen mejor, tengan menos estrés, gestionen mejor su tiempo, lideren mejor a sus equipos, solamente dándoles herramientas para que prueben si les funciona mejor. No sé, ese es mi trabajo. Uh-huh. La verdad es que para las organizaciones muchas veces los empleados son un número, resultados, y mi trabajo le pone un poco de humanidad a todo eso, para que puedan observarse y ser conscientes del impacto que tienen en las personas. Cuando digo esto, lo repito tanto a lo largo de la semana que es como revisar el impacto que tienen sus actos en la vida de otras personas y de otras familias. He traído una foto porque había que traer algo, ¿no? Sí. Entonces he traído la maleta porque ahora me voy a Barcelona, pero también he traído una foto. Estas son algunas de las personas con las que he trabajado este mes. Entonces son un montón, pero si lo multiplicamos por sus compañeros de trabajo, que estas personas tienen muchas personas a cargo y las familias de esas personas, al final yo tengo una gran responsabilidad en lo que hago y en lo que ellos hacen después. Entonces, lo voy a dejar para un culto libre, ya os contaré, pero es que es cierto que en, no sé, hará 2 meses más o menos, empecé a orar antes de trabajar. Me emociono, perdón. Empecé a orar y están pasando cositas, ahí lo dejo. Es muy guay. Bien, entonces no te digo qué está haciendo el Señor porque ya lo estamos viendo. Entonces, ¿algún motivo de oración? Pues eso, seguir siendo consciente de la importancia que tienen las personas en mi vida. Muy bien. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo creo que esto tenemos que hacerlo más a menudo, o sea, ver lo que Dios hace en la vida de su iglesia y que muchas veces lo tenemos oculto, lo tenemos callado, pero Él se mueve, Él se mueve. Así que vamos a orar por cada una de ellas. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias por la vida de estas 3 hermanas, Señor, cada una en un contexto totalmente diferente, desde el instituto, con todo lo que supone los retos para los jóvenes y las luchas también que tienen que enfrentar. Gracias, Padre, porque en medio de ese contexto pues también podemos dar testimonio de ti, podemos hablar de lo que tú has hecho en nuestra vida, al igual que en el día a día. Y por eso también gracias por Consuelo y por su vida cotidiana, por su familia, por ese entorno que para ella es tan importante y que también Él quiere que
que lleguen a conocerte y lleguen a tener una relación contigo, Señor. Y te pedimos por ella para que tú también le des sabiduría y le des también en dominio propio también. Y también queremos darte muchas gracias por el Ministerio de Luján en su trabajo, por tantas personas a las que puede impactar e impacta, y las consecuencias que eso puede tener, a lo mejor quizás nosotros no las veremos, pero tú ya estás haciendo tu obra en medio de esas personas y tú sí que sabes el impacto que está teniendo, Señor, y seguramente ella algún día también podrá darte las gracias y ver también el fruto de esa labor, Señor, que ahora ponemos delante de ti, que pedimos también para que tú sigas prosperando.